Hola, bienvenidos un día más a otro episodio de Flip Talk, el podcast en el que hablamos de seducción y cómo ligar con Ágata y Luna. ¿Qué tal? Mm. Vamos a hablar. Perdón, que me he quedado afónica. Me encanta porque le añade dramatismo. Sí, perdón. No quería. Que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, siempre digo lo mismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero hoy es muy interesante más aún que nunca y mañana más y soy Rajoy de repente. La cosa es que vamos a hablar de qué pasa cuando no tienes experiencia, ¿vale? Muchas cosas que hemos estado mencionando en este podcast, por lo que nos habéis dejado en comentarios, tal vez para aquellas personas que no tengáis experiencia, pues os estén resultando difíciles de entender. Aún así, yo recomiendo que escuchéis todos los episodios porque algo de aprendizaje va quedando, ¿vale? Pero aún así, claro, pues si estamos hablando de besos y nunca te has dado un beso, hay muchas cosas que son difíciles de entender, ¿no? Porque solo parten de la imaginación y no de la experiencia. Así que hoy vamos a resolver vuestras dudas sobre este tema y hablar un poco sobre qué esperar de una cita si nunca he tenido una cita, de un beso si nunca me he besado, de una pareja si nunca he tenido pareja y otros muchos temas. Así es. Por eso, por un poco recibiendo el feedback que estamos recibiendo de esto está muy bien, pero no me estoy enterando de nada porque, claro, yo soy primerizo, yo nunca he tenido una cita, yo nunca le he pedido salir a nadie, yo no sé qué hacer y no estoy entendiendo estos conceptos tan rocambolescos que me estáis usando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, comenzamos. Yo lo primero que quería aclarar, Ágata, es que no me extraña que había cosas que no resuenen porque parten de la práctica y la experiencia. O sea, primer mensaje para mí muy importante es la tranquilización y la normalidad. No es que seas estúpido, ¿vale? No es que no tengas capacidad de entenderlo, es que hay cosas que hasta que no lo vives, pues no lo entiendes. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo. Una cosa son las expectativas que tienes en la entrevista de trabajo y otra cosa es cuando ya empiezas a trabajar. Y tu visión sobre el puesto de trabajo cambia mucho. Y hay cosas que te explican en la entrevista de trabajo que tú no entiendes hasta que no empiezas a hacer de forma práctica. Entonces, no es que tú tengas un problema, es normal que haya ciertas cosas que se te escapen porque no tienes la parte práctica de experiencia y ya está. Y es normal y tranquilidad en esa parte del mensaje. Me imagino que pueda pasar que haya personas que se pongan muy nerviosas con eso y lleguen a pensar que nunca lo van a entender. Pues es que hay una parte que la práctica y la experimentación, ¿no? Te da que por mucha teoría que leas o que veas, o sea, se te escapa, ¿no? Entonces, primero, sensación de tranquilidad. Hay cosas que no tengo por qué saber de antes e iré aprendiendo con la práctica. Y ahí también está la capacidad de dejarme fluir y de dejarme llevar por las situaciones. No tengo que tener todo estudiado a fondo, en súper profundidad, conocer todas las súper técnicas de absolutamente todo antes de empezar, porque hay cosas que simplemente surgirán y de hecho muchas veces el saber demasiado me hace ir con unas expectativas muy rígidas o me hace llevar a cabo conductas muy rígidas y pues se pierde parte de la magia o por resultar incluso torpe intentando no serlo. Totalmente. Aquí lo que hay que saber, antes de pasar a pensar nada, es que yo cuando voy a quedar con alguien tengo que ir a pasármelo bien. Y al igual que yo puedo empezar un hobby que me puede interesar, voy a estar nervioso o nerviosa y puede ser que lo pase un poquito mal y que esté incómodo, me va a pasar lo mismo en la cita. Pero que el objetivo es pasármelo bien y no tanto en qué va a pensar, le gusto o no le gusto, sino me gusta a mí, me está gustando a mí. Pero bueno, antes, porque me estoy yendo al futuro, volvamos al principio. ¿Qué es lo primero que tengo que saber antes de dar el primer paso? Es si realmente me apetece conocer a alguien o no. Primer pensamiento, ¿me apetece ahora conocer a alguien? Claro, si me has preguntado por comentarios qué hacemos los principiantes es que te apetece, pero claro, no lo hagas por presión social, hazlo porque te apetece, porque si no ya estás empezando mal, ¿sí? Entonces, me Sí, apetece. no porque tengo que tasar de la lista vale, ya me tengo que besar y entonces Sí. ya tengo que hacer esta práctica, no por el tachar de la lista, sino realmente qué te apetece a ti. Exacto. Ujú, Me parece muy ujú. buen punto de partida, ¿eh? Que muchas veces, sobre todo, yo creo que pasa tanto cuando las primeras experiencias son en la adolescencia como cuando son más tarde, en la edad adulta, que hay una cierta sensación de es que el grupo, es que mi amiga Pili, es que mi amigo Manuel, es que todos, y es que me dicen,
o no me dicen, pero yo me pongo Pues esa presión igualmente. sí, porque hago un comentario de tu abuela, en plan de, bueno, ¿y cuándo me lo vas a presentar a la chica o no, o al chico? ¿Cuándo me lo vas a presentar? Y claro, te quedas ahí y dices, hostia, es que mi abuela pues tampoco va a estar aquí eternamente, pues a lo mejor toca moverse, ¿no? Entonces, lo primero es enterarte, ¿realmente me apetece o no? ¿Cómo distinguir miedo de lo que pueda pasar de me apetezca o no? Es decir, ¿lo hago porque me lo está diciendo la gente o lo hago porque realmente me apetece, pero tengo miedo de lo que pueda pasar? Si me apetece, ¿no? De estar en pareja y tengo miedo de lo que me pueda pasar, ok, voy tirando para adelante, porque ese miedo lo tenemos todos en algún momento, sobre todo si es la primera vez. Y luego, no es lo mismo tener 16, 18 que 30 o 40. Es decir, sí, es diferente, pero no es diferente porque a nivel biológico haya una diferencia, es diferente porque a nivel social hay una diferencia, porque la mirada externa es diferente y la persona de los 18 va a tener más miedo de estar a la altura y de que se rían de él y demás, porque es un poco la tendencia que pueda haber, no digo que todos, por suerte no. Y luego está la persona de 30 que, claro, se supone que ya tiene que tener experiencia, o incluso la de 40. Y yo ya siempre lo he dicho, he tenido casos de 30 y de 40 de que nunca han tenido una experiencia. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Pues que me tengo que acercar a una persona que me llama la atención, que más o menos yo sienta interés y que, como ya hemos dicho en algún otro vídeo, que además fue idea de Luna Wine, que me llame el interés al 20%. No hace falta que yo esté enamorada de esa persona y llegar al 80%. Es decir, para que tú tengas la iniciativa no es, buah, es que estoy enamorada de esta persona, sino, buah, me hace gracia esta persona, me apetece conocerla más y atreverte a conocerla más. ¿Mm? Totalmente. No esperar tampoco ese momento y me parece un buen consejo incluso para personas que no tienen experiencia y sienten esa presión o esa Ujú. necesidad, ¿no? El hecho de, oye, pues a lo mejor justamente con las personas que más te atraen y más expectativas pones y más te imaginas casándote, a lo mejor es con las que luego más miedo te va a dar interactuar, con las Ujú. que más vergüenza te va a dar, con las que más vas a sufrir si obtienes un rechazo. Entonces, también hay que barajar eso, ¿no? El hecho de, bueno, hasta qué punto, ¿no? Esta persona me gusta, no me gusta, y hasta qué punto yo ahora mismo puedo soportar un rechazo de esta persona o no, para luego valorar las... También es cierto que cuando llegamos a ese punto, que eso lo hemos hablado alguna vez, de que yo estoy, me monta mi narrativa, es mi narrativa, no suele ser recíproco. Es cierto, Y eso es muy cierto. porque si es Entonces, segundo paso, entonces diríamos que es ese, ¿no? El buscar que a la otra reciprocidad. persona también le guste, claro. Exacto. Entonces, claro, aquí habría la pregunta de dónde encuentro, ¿no? Para un principiante, ¿dónde encuentro gente? Pues tenemos las apps, que hay un vídeo de apps que hablamos, Tinder y tal, y cómo llevarlo a cabo, que sé que algunos los estáis viendo porque me habéis escrito y me lo habéis dicho, que podéis usarlo, ¿no? Sabiendo las complicaciones que hay, pero que yo generalmente recomiendo más hobbies, ¿no? Salir un poco y voy a dar la astucia de primerizo en el hobby, vale. El hobby no tiene que, si a ti te gusta el fútbol, no te me apuntes a fútbol porque tú ya sabes que el fútbol te mola o ya estás apuntado a fútbol y ahí no vas a conocer a chicas, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo como muy básico. Entonces, si eso, a mí me gusta el fútbol y lo que quiero es conocer chicas, apúntate a baile. Bachata, por ejemplo, donde sepas que normalmente hay chicas. Bachata principiantes, ¿por qué? Porque normalmente los principiantes también van más a socializar que a aprender el baile en sí, porque quien quiere aprender el baile en sí ya se ha especializado, para que nos entendamos, ya está en otras categorías. Y como tú quieres conocer gente, pues buscas a gente que también quiere conocer gente. Y una muy buena idea, bachata. Mm. Mm, si eres chica y eres frica, o como he escuchado por ahí, fricaza, juegos de mesa o rol, D&D, ahí hay muchos chicos y la mayoría están solteros. Algunos no, pero normalmente los grupos de D&D que no están solteros son grupos de hombres ya casados que ya se juntan entre sí. Normalmente difícilmente van a buscar ahí. De todas maneras te vas a enterar porque ya lo vas a ir medio preguntando y la primera sesión nunca es para empezar una campaña. Entonces tú vas y vas a mirar un one shot, que es una sesión y ya está, y vas mirando un poco, vas tanteando, vas preguntando y tal, y si no te gusta pues te retiras, no pasa absolutamente nada. También juegos de mesa, que hay muchos eventos de juegos de mesa y tal, y es muy, muy cómodo porque puedes socializar, ¿no? Entonces ahí vas mirando en tu zona, pues si hay algún club, que yo siempre lo recomiendo, y te metes por ahí, pero también hay más cosas de fricadas, pues roles en vivo, temas de mangas, temas de cómic, cosplay, bueno, es ir mirando. Voy Y bueno, a, sí. con lo que estás diciendo, me gustaría también adresear el tema del baile y los bailes de pareja, un matiz específico, ¿vale? Pues cuando tú vas a baile, puedes ir a eventos de baile, puedes ir a clases de baile, ¿vale? Mi consejo personal, si tú eres una persona extrovertida,
que generalmente no te cuesta socializar, hacer amigos, etcétera, puedes aventurarte a ir a eventos y fiestas de baile, eventos sociales en los que la gente va a bailar ritmos latinos, generalmente son los bailes más en pareja y que más principiantes suele haber. Pero si eres una persona que te cuestan los entornos sociales, yo sí recomendaría primero tomar clases de baile porque van a ser entornos más pequeños en los que vas a bailar con otras personas sí o sí porque es parte estructurada de la clase, en los que vas a coger confianza dentro del baile, vas a coger nivel dentro del baile y así cuando vayas a los eventos sociales no te sientes tan perdido. Hay personas a las que no les importa sentirse perdidos, salen a bailar, les saca a bailar el más experto y les da absolutamente igual y parecen un pato y les parece maravilloso porque es divertido, pero hay gente que tiene como más inseguridades, o es más cerrada, más tímida y todo eso les cuesta mucho. Si ya te cuesta el apartado social, busca un poco de confianza en el baile para que en esos entornos no tengas el perjuicio del baile y de lo social, sino que tengas cierta soltura y te sientas más cómodo. Los entornos de clases que son estructuradas, pues a lo mejor para una persona que quiere más extrovertida, más sociable, quiere más experimentar, se maneja más en entornos grandes de personas desconocidas, a lo mejor tampoco son el sitio adecuado porque suelen ser muy estructurados, muy pautados y puedes conocer a poquitas personas, ¿vale? Entonces busca también dentro de cada hobby qué parte al final encaja más con tu forma de ser. No es cuestión de forzarte a hacer algo que no va contigo o donde vas a estar incómodo, sino al revés, buscar pasártelo bien y ver si conoces a alguien, pero sí asegurarte el que no es una experiencia negativa ya de base. Totalmente. Sí, vas a ver por qué va a ir mal, porque lo vas a pasar mal, porque no vas a poder socializar. Luego también imagina que, bueno, que estás, hemos puesto como dos cosas muy diferentes, ¿no? Baile, club de rol, juegos de mesa. Hay un juego que se ha puesto muy de moda, cuyo nombre nunca recuerdo, que es Blood on the Town, algo así, sangre en la torre, que es rollo lobo, ¿vale? Pero con más personajes, que está muy de moda. Ahí puedes conocer gente, sobre todo después de la partida intentar como quedar, venga, vamos a hacer una quedada de cervezas o a tomar una Coca-Cola o lo que sea, o jugar a otro juego. Lo digo porque ahí se suele reunir mucha gente y en Barcelona, en capitales, hay como muchas quedadas, incluso online. La parte online no la recomiendo tanto para socializar, yo recomiendo más la presencial, como siempre, y ver un poco el qué, porque normalmente siempre hay personas que tal y hacer como la propuesta de, venga, va, ¿alguien quiere hacer tomar algo y conocernos más? Por ejemplo, yo tiraría un poco de ahí. Luego, claro, aquí está la cuestión, ¿no? De pues estoy en una de estas quedadas, baile, tal, puede ser cocina, puede ser billar, bolos, costura, lo que sea. Realmente yo os digo de crear una lista de 5 actividades, ¿vale? Sería este el primer paso. Pues imaginemos, ¿no? Pues soy un chico, me apuntaba a bachata, luego a costura, porque sí, ¿por qué no? A novelas románticas, porque me gusta la lectura y pues oye, ¿por qué no? También a juegos de mesa, pero más enfocado a Dixie, que son más mentales y más rollo romántico, pues será más fácil que encuentre chicas también, ¿no? Es decir, se trata de tener un poco el pensamiento estratégico de que si yo soy un chico y busco chicas, pues voy a buscar entornos de donde haya chicas, ¿vale? Para poder conocerlas. Yoga, hacer un pensamiento. ¿Qué no se me ocurre? Mira, pues a veces hay que tirar ChatGPT, pregúntale a ChatGPT qué actividades hay chicas, que normalmente por ahí suele acertar, y si no, también por Google, quiero decir, ¿no? O tus amistades alrededor, oye, ¿hay algún grupo donde haya chicas? Puede ser teatro, una compañía de teatro donde hay más chicas que chicos, puede pasar, o al revés. Normalmente hay Pero más chicas que chicos. siempre buscando ese equilibrio, ¿no? De dónde hay más chicas, chicos, dónde hay Exacto. personas que me pueden gustar, pero dónde voy a estar yo también bien. O sea, Exacto. Que me pueda interesar, no hace falta que me apasione, ¿vale? Porque normalmente salir de mi zona de confort y tal, y que me llame la atención, que me pique la curiosidad. Si yo sé que no me gusta la costura, no me voy a apuntar a la costura, porque lo voy a pasar mal. claro, claro. Y vale, entonces entro ahí. Y entonces, ¿qué haces con esa persona que más o menos te atrae? ¿Cómo tengo yo que relacionarme? Pues al Bueno, igual. aquí yo tengo, Ágata, dos cosas que quiero que me aclares, ¿vale? Punto número 1. ¿Cómo entro y ligo con alguien sin acosarle sexualmente o sin sentir que le está acosando sexualmente? Porque soy una persona que me suele costar la cercanía. Y punto número 2, ¿cómo doy el paso para pedirlo? Porque soy una persona que suele ser muy callada, ¿no? Estas dos circunstancias. La circunstancia en la que yo soy muy callado, muy tímido y me voy a casa pensando que he fracasado porque otra vez que no he sido capaz de invitar a alguien a tomar algo. Y la otra circunstancia en la que lo hago, pero me siento muy mal porque siento que estoy invadiendo el espacio, porque siento que estoy como yendo demasiado y la persona está incómoda y no quiero incomodar a las personas. La primera es, si tú, perdón, se me olvidó, la primera me la repites porque me he ido a la segunda.
La primera, bueno, es que creo que las he dicho en el orden contrario las 2 veces, pero bueno, la primera, te tiro de una en una. Me he ido a casa súper mal porque ya van 5 veces que he ido a la compañía de teatro y no he conseguido ni siquiera el proponer a todos que vayamos a tomar algo para ver si nos llevamos bien. Vale, porque aquí hay una cuestión, hay dos temas diferentes. Una cosa es que yo tengo una dificultad social, que me cueste relacionarme e incluso entablar amistades, ¿vale? Social. Y una cosa es que yo no consiga quedar con la persona que me gusta. Parece lo mismo, pero es diferente. Y uno de los grandes problemas, que ahora me estoy metiendo en tecnicismos, de los gurús de la seducción y de los coaches de la seducción o expertos de la seducción, otro sinónimo, es que te digan o vayan a trabajar el tema relacional cuando tu problema es relacional afectivo, que cómo relacionarte con la persona que te gusta. La estrategia es un poco la misma, es decir, si a ti te gusta alguien, tú te tienes que relacionar como si fuera una posible amistad. Pero si tú no sabes cómo acercarte a una persona con la cual entablar una posible amistad, no vas a poder relacionarte con una persona con la cual entablar algo más que una amistad. Entonces, ¿qué hago cuando voy a una compañía de teatro o baile y encuentro a alguien que me gusta? Pues relacionarte como si fuera alguien con el que saldrías para tomar un café simplemente por el placer de tomar un café. Pero si ni siquiera ese paso lo tengo, sé cómo hacerlo, yo te diría que tienes dificultades sociales y te diría de solicitar acompañamiento, porque tu problema es más estructural. Ya no es con la persona que me gusta, es con cualquier persona. No sé cómo tener la iniciativa. De hecho, el otro día salió una chica psicóloga, bueno, no sé si era psicóloga o no, pero me gustó lo que dijo, que cada vez más hay más dificultades para tener amistades. Ella lo que ha hecho es crear un club para hacer amistades. Yo no me apuntaría a su club porque me parece otra estafa más, tal y como lo describió, y no me transmitió confianza, pero sí que es verdad que la demanda está en que de cada vez más nos cuesta hacer amistades. Ella decía que era porque éramos adultos y que de pequeños era como de forma natural. Yo no lo creo. Yo creo que en mi época había menos dificultades porque los espacios estaban hechos más para relacionarnos y no existía Internet. De hecho, no existía Internet. Entonces la gente no le quedaba otra que relacionarse. Y aunque tú fueras una persona muy tímida, te ibas al bar del pueblo o a la plaza del pueblo y la persona extrovertida venía a ti a hablarte. Hoy en día ya no es así. Es cierto que estamos en la comodidad de Internet donde podemos hablar y que parece que es todo más fácil, pero esa facilidad ha hecho que sea todo más complicado, que cuando a la hora de la verdad yo me quiera relacionar, si yo ya no sé de base, no voy a saber relacionarme. Por lo tanto, entramos en dificultad y por lo tanto, yo te diría que si estás en la fase de yo ni siquiera sé cómo entablar una relación social, pide ayuda, que te podemos acompañar, ¿vale? Entonces, yo estoy ahí, soy novato, yo sé hacer amistades y sé relacionarme o no, porque si ni siquiera sé relacionarme, por favor, red flag, vamos a pedir ayuda. Si sé relacionarme, ¿yo cómo hago para quedar con mi amigo Paco? Pues, ¿no? ¿O cómo hice? Pues vas recordando pues, que tienes la iniciativa y cómo lo haces, incluso con la persona que te gusta, que te llama la atención, a un 20%. No hace falta que sepas que es el amor de tu vida, que estás súper enamorado, que puede ser que hayas tenido un flechazo, no pasa nada, porque a lo mejor es recíproco, pero como no lo sabes, vas a tener que hablar con esa persona e invitarla a quedar, ¿no? Pues yo qué sé, ostras, ¿te apetecería practicar baile tal? O hablas un poco y descubrís que os gustan los gatos, pues ir a un bar de gatos, por ejemplo, ¿no? Que existen y tal, estuvieron de moda en su momento. Y quedar y simplemente si te pregunta, ¿qué quieres? ¿Sexo conmigo y ya está? O como amigos, tú le dices, a ver, yo lo que quiero es descubrir si podemos hacer algo más o no, o simplemente ser amigos. Y para eso necesito conocerte. ¿Te apetece descubrir mutuamente a ver si podemos ser algo más o no? Pues un poco como categorizarlo, porque a lo mejor la chica o el chico te tantea y te dice, qué buenos amigos y tal. Pues marcar un poquito de buen inicio de que tú querrías conocer, que no sabes si vais a ser pareja o no sabes lo que va a pasar, pero que tu objetivo no es la amistad como tal, sino ver qué pasa, ¿no? Entonces lo dejas claro y os permitís conocer y ya no hay esa duda y esos juegos raros de sí, pero no, cómo, cuándo, por qué, ¿no? Sino que ya está todo claro y es como más fácil ir tirando, ¿no? Sí, entonces, vale, me acerco, pido como le pido a cualquier otro amigo y tengo que dejar claras mis intenciones. Bueno, en el momento yo diría solo de quedar en plan, porque estamos hablando de un hobby, no de una persona externa no Vale. conocida. Entonces, estamos en un hobby de una persona con la que más o menos he hablado, María, y como si fuera un colega, no un colega de toda la vida, pero cuando conociste tus colegas, oye, ¿te apetecería un día quedar a jugar a juegos de mesa, practicar baile, lo que sea que más o menos hayáis podido hablar, ¿no? Y nos conocemos un poco mejor, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa con la línea, eso, de la barrera física, el segundo caso que ponía, ¿no? O si incluso el para mí
me incomoda el pedirle una cita a alguien porque pienso que le estoy incomodando de vuelta, entonces yo me siento mal. O sea, ¿cómo puedo yo tantear que no estoy dañando a la otra persona, que no estoy incomodando a la otra persona, que es el momento adecuado para hacer esa propuesta de quedar otro día? Aquí está el tema de la empatía, que algo que los expertos nos están diciendo que cada vez estamos perdiendo más, y yo estoy totalmente de acuerdo con este tema, que es una lástima. La empatía es Psicolog tiene un vídeo muy bueno sobre eso, por cierto. Creo que se estrena hoy o mañana. Mirad el vídeo de psicólogo, porque lo explicará mucho mejor que yo en estos 3 minutos o 2 minutos. El tema es que, pues qué guapo, que lo tenga, menos mal. Luego te lo mando. Es que psicolog es... En fin. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se está perdiendo porque es algo que yo misma veo en consulta, veo a mi alrededor y es algo pues, que se nota. Y sobre todo en las generaciones más recientes, más la de Luna Wine, se nota que se pierden, no en todos. Yo, por ejemplo, Luna Wine considero que tiene buena empatía, pero sí que voy viendo que... Gracias. que es algo que se pierde a nivel general, estadístico, ¿no? De que vas viendo de que tienes que decirle, oye, tío, que esta señora necesita ayuda para cruzar, que el gato es muy mono, pero esta señora necesita más ayuda que el gato, espabila, ¿no? Un poco a este nivel, ¿no? Que es grave realmente. Entonces, esto afecta también a que yo no pueda ver si esa persona está interesada o no, porque la empatía es la capacidad de saber ver lo que siente la otra persona a nivel racional, ¿no? De entenderlo a nivel cognitivo. Entonces, claro, si yo no lo sé, pues a lo mejor el tema de la empatía la tengo que trabajar un poco, porque precisamente mi empatía es la que me permite valorar si esa persona quiere algo conmigo y la diferencia entre si estoy acosando o no, porque es la sensibilidad que tengo de percibirlo. Entonces, yo es algo que te diría, trabájalo también en consulta, porque no es habitual o sano no saber valorarlo, ¿no? Claro, y luego yo también diría esa parte que puede deberse al miedo, y no sé si estarás de acuerdo, un poco como el caso anterior de si tú tienes amistades, pregúntales si te consideran empáticos, si sueles saber entender cuándo les incomodas o no, plantéate si esa diferenciación entre cuando estás incomodando o no la sabes hacer con tus amistades y eres bueno distinguiéndolo o no. O sea, no solamente el feedback que ellos te den, sino también cómo tú lo consideras, porque a lo mejor se puede ver simplemente a un miedo o una inseguridad por la falta de experiencia, ¿no? El hecho de me voy a sobrepasar una línea pero no voy a entenderlo. Puede ser porque haya esa falta de experiencia, pero que tú ya tengas esa, digamos, característica social como correcta, ese valor social, esa función social bien desarrollada. Lo que pasa es que como es algo nuevo, pues te asuste. Entonces, esa diferenciación yo creo que ahí también el entorno social hace muy bien de medidor de la empatía, ¿no? Totalmente, esa sería una opción, porque a lo mejor lo que tienes es miedo y ya te estás montando la paranoia porque has visto un reel o un vídeo en noticias, ¿no? De es que cada vez hay más acosadores, o de chicas diciendo, es que, no, yo qué sé, que se hizo muy viral, ¿no? De que en el metro de Barcelona un chico le dejó pasar a una chica y le dijo que la chica que no hacía falta, que era un machista por dejarle pasar y no sé qué historias. Esto es información falsa, borra todo esto, ¿vale? O sea, todo lo que se haga viral con así, que sería que en Barcelona pasa y tal, es la excepción. Y tú no te vas a fijar en una chica, entre comillas, tan desagradable porque tampoco no compartirá esos espacios, por decirlo de alguna manera, porque lo que quiere es visibilidad. Al final está en redes, quiero decir, quien está en redes se queda en redes. Y bueno, cuando tú vas de cara, que no, porque además, fijaos, son vídeos virales, ¿no? En una discoteca, en un metro, y estamos hablando en un entorno donde, entre comillas, espacio más seguro de una persona con la que, como mínimo, ya has hablado un par de veces, no te va a tratar de esta manera, no te va a hacer, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre acoso y no acoso? Si tú preguntas de si te apetece, eso no es acoso en ningún país, en ningún momento. Si esa persona, por alguna extraña locura de su mente, te lo dice, el problema lo tiene esa persona. Y eso nosotros no podemos decidir en la mente de las personas, pero es verdad que este tipo de personas, tú ya ves en otras acciones y manera de expresar y de ser, que ya va a reaccionar de esta manera y entonces tú no vas a tener la iniciativa, para que nos Es que entendamos. De ahí... además, no solo eso, sino que muchos de los ejemplos que estamos poniendo de hobbies son hobbies sociales en los que si tú sobrepasas las líneas, es algo que se va a hacer saber. Y de los entornos de baile, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, cuando hay alguna actitud rara o alguien se está sobrepasando las líneas, o bien se tiene una conversación o bien se le expulsa del grupo directamente. O sea, son cosas que, como bien dices, suelen ser entornos construidos en base a la seguridad, al buen rollo, y si algo se sobrepasa, se van a hacer de forma muy clara. O sea, no es algo que, porque muchas veces la inseguridad puede llegar al punto de, no, es que yo estoy manipulando a todo el mundo, es que nadie se está dando cuenta, es que si vas por ese camino probablemente sea más un miedo que otra cosa, ¿eh? O sea, y el hecho de estar en un entorno social te va a dar también ese medidor de vuelta, esa repercusión, ese...
Ninguna, mira, de todas las personas que ha acompañado que tenían miedo de tener la iniciativa, ninguno de ellos ha sido rechazado o denunciado por acoso, teniendo iniciativa, ¿eh? De que se han animado y han dicho, venga, vamos a hacerlo como toca. Nadie nunca ha sido denunciado por nada. Al contrario, la chica ha sido súper amable, muchas gracias, lo siento, pero no siento lo mismo. Es lo máximo que puedes recibir, un rechazo cortés de la otra persona de no siento lo mismo, que es atracción no correspondida y ya, es lo máximo. Sobre todo cuando vas con una actitud de, oye, ¿te apetece quedar? Es lo máximo. Nadie te va a denunciar jamás por acoso o por algo así. Insisto, lo que se ve en redes es peliculero. Ya sé que mola mucho y tal, pero no es la realidad ni es lo que va a pasar, ¿sí? Y es lo que ha dicho Lona Wine. Si realmente pasara algo así, es algo que escalaría muy rápido y por tú decir algo no va a pasar nada. Al contrario, la persona a la casa se acusaría, en este caso sería la persona que está gritando alerta de acoso porque dirían, oye, tía, te estás pasando, cálmate 3 pueblos, ¿no? Es lo más habitual que pase, exacto. Entonces, bueno, ya sabemos que puedes tener esa tranquilidad siempre que lo propongas, seas empático y seas como simpático, no sobrepases las líneas físicas demasiado, o sea, simplemente vayas dejándote fluir y vayas escuchando lo que otra persona quiere y lo que tú quieres. Podemos ir a la primera cita. Bien. Vale, ¿cómo tengo una primera cita si nunca he tenido una cita? ¿Qué hago? ¿Cómo me he visto, Ágata, por favor? Vale, lo primero es que no hace falta que le digas a la otra persona que es tu primera cita y que nunca has tenido una cita porque no es una información que le interese como tal, ¿vale? Simplemente es que recordar que todas las primeras citas son primeras y todas son importantes y todas vas a tener nervios. Así que da igual que sea la primera de tu vida como la 10ª con otra persona de tu vida porque lo vas a vivir incluso con más intensidad la 10ª que no la primera, ¿vale? Eso es el primer punto. Y da igual que tengas 18, 20 que 30. Siempre hay mucho nervio. Da igual los motivos, pero hay mucho nervio porque al final eso te importa. ¿Y cómo te importa? Hay nervios, hay miedos de lo que va a pasar. Tu mente va a empezar a divagar. Ilusión, miedo, ilusión, ansiedad, miedo. Vas a ir dando vueltas por ahí, giratorio. Y que, bueno, que se trata de ir con, pues yo me lo voy a ir a pasar bien. ¿Cómo te vas a vestir? Pues como irías con alguien que te importa, a una fiesta de cumpleaños o tal, ¿no? En plan de cuando sales con tus colegas, ¿no? Vas a ir rollo pordiosero, ¿no? También te diré, no es lo mismo que quedéis para ir a la playa, que al cine, que a un museo. Pues piensa tú en las diferentes ocasiones cómo sueles ir vestido. Pues vístete Sí. acorde a ello. Y no solamente eso, sino también algo que te haga a ti sentir guapo o guapa, que te haga sentir cómodo, que te sientas bien, que vayas a gusto, porque no hay nada peor que estar en una cita preocupado por algo estético. Es que me he hecho un peinado que es incómodo, es que no me queda bien, es que estoy un poco que no me puedo sentar del todo bien. Entonces, el ir cómodo y sentirse bien con cómo uno ha vestido, muy guay. Incluso, se me ocurre, si en la conversación ha habido pie a algo de, ay, es que me encantan las camisas divertidas, porque tú siempre llevas camisas divertidas, pues busca una camisa divertida que creas que a esa persona le puede hacer gracia, ¿no? Y que tú también te sientas cómodo. O a esa persona le gustan mucho los gatos y tú tienes una camiseta con un gato. Pues busca como ese juego y decir, como el otro día dijiste los gatos, mira la camiseta que tengo, ¿no? Pero buscar como ese juego, pero siempre dándole mucha importancia a que tú estés cómodo con lo que llevas. Totalmente. Que a ver, que a veces puedes estar un poco incómoda y tampoco pasa nada. Sí. Nos pasa a todos que te pones el vestido ese tan guay y resulta que no te queda tan guay como te pensabas y bueno, pues a sufrirlo un rato, como quien dice. Hasta puedes hacer el chiste de, hostia, me he puesto esto y al final, pues mira, no estoy tan cómoda como me pensaba o tan cómodo. Entonces, quedas. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Yo siempre digo lo mismo, al final estáis para conoceros y si tú entras en la friendzone, es decir, si tú eres una persona carismática y que ya te sale natural y tal, pues ya faena hecha, no, poco tienes que hacer porque la gente que tiene micro y es extrovertida, en principio ya sabe cómo tener la primera cita. Pero entonces no estarías escuchando este primer vídeo porque ya sabes cómo hacerlo. Entonces, igualmente, consejo para los carismáticos extrovertidos que no ligan, porque a veces pasa y también me han venido a consulta porque han trabajado y han forzado. Es decir, son personas introvertidas que se están esforzando mucho a ser extrovertidas y eso se nota. Uf. Se nota. Dicen que no, que la gente no se da cuenta, pero yo os garantizo que se nota. Hay un tema de es como una actitud impostada que huele mal. Entonces, claro, esa persona, como se relaciona y la gente responde y le falta empatía, no lo nota, pero el resto de la humanidad lo nota. Entonces, cuidado con fingir cosas que no están acordes contigo y por habituación has acabado haciendo, porque al final no vas a conectar con nadie porque tú no estás conectando, porque al final tú estás impostando una actitud. Entonces, no fuerces algo que no va contigo porque la otra persona, aunque tú no lo notes, lo está notando, porque tú estás fingiendo. Como estás fingiendo una actitud, no la estás sintiendo de verdad,
yo hablo de personas que impostan, no que la sientan, lo nota y nunca se acaba de abrir, ni tú te acabas de abrir y la relación siempre va cojeando. A lo mejor os acostáis un par de veces, pero eso nunca va a acabar de fluir del todo. Y digo, a lo mejor, pero no, a veces ni eso, ¿no? Y son personas que van estando solteras, que no entienden lo que pasa, pero porque realmente se están impostando, ¿sí? Entonces, ¿eres una persona introvertida? No intentes ser extrovertida, no te va a ir bien. Sé introvertida, pero muestra interés desde tu introversión y lo puedes decir, hazlo, exprésalo como si fuera tu amigo Paco con el que ya hablas o tu amiga María, ¿sí? Y intenta conocer, pues estoy nervioso o nerviosa porque para mí esto es importante. Expresarlo va a ayudar a que tú te sientas cómodo en la cita y que la otra persona entienda también por qué estás temblando un poco y tal, o por qué estás mirando el móvil de manera nerviosa. Porque claro, que yo esté mirando el móvil de manera nerviosa es señal de alerta. Yo no sé si estás pasando de mi cara, si estás nervioso por lo que está pasando o si estás hablando con tu ex. No tengo ni idea. Entonces, si tú me lo dices, yo ya entiendo por qué estás con el móvil nervioso, que es porque a ti te importa esto, ¿no? Entonces, es más fácil que yo empatice contigo y que yo también me pueda abrir contigo y también pueda expresar lo que yo espero de la cita y nos vayamos entendiendo y que todo vaya fluyendo mucho más, ¿sí? Sí, y de hecho, esto repaso de todos los podcasts que hemos hecho sobre este tema. Puedes expresarlo de forma verbal directa, de forma verbal más indirecta o de otras formas. Me lo invento. Soy una persona muy tímida, muy introvertida y me cuesta mucho demostrar verbalmente que tengo interés y decir ese tipo de palabras porque son muy grandes para mí. Pues a esta persona, que en el ejemplo que he puesto antes le gustaban los gatos, me he cogido, me he visto un tutorial de YouTube y me he hecho con origami un gatito y se lo voy a dar. Entonces es una manera de demostrar que, oye, me paso este rato en casa haciendo algo para ti. No tiene que ser un regalo muy grande porque a veces eso también puede asustar. O sea, un anillo en la primera cita no corresponde muchas veces. Entonces, pero el gatito, me acuerdo de ti con esta cosa pequeña, a veces esos gestos pequeños lo que van demostrando es ese interés también de forma, no tiene por qué ser regalos, puede ser el hacer un juego que a la otra persona le guste, o sea, básicamente demostrar que les... Exacto, un dibujo, pero al final el hecho de te estoy escuchando, estoy atendiendo lo que a ti te gusta y estoy tratando de esforzarme por demostrar que me interesa eso. A veces es verbal y a veces puede ser por distintos gestos, pero que la otra persona sienta que tú estás mostrando interés. Exacto. Y luego hablar de lo que a ti te gusta y descubrir lo que le gusta a la otra persona. A veces la gente peca por hablar todo el rato de sí misma. Yo trabajo en esto, gano tanto, mi sueño es ir al Caribe y tal, y se centra en un monólogo que no le importa a nadie, sinceramente. O sea, he venido aquí a conocer. Sí que estas cosas son importantes que las sepa, sí, pero cuidado. Y aquí sé que entra la paranoia. ¿Tú a tu amigo Paco le das la chapa con esto? ¿Realmente? ¿Sinceramente? Yo creo que no. A veces sí, hay gente que da chapas pero eso no va a permitir que conectes. Y aquí es donde entra la diferencia entre que a lo mejor estás pensando en la relación con tu amigo Paco, con el que solo vas de fiesta, y tienes que pensar con tu amigo Manuel, con el que te abres de vez en cuando, ¿no? Y buscar un medio. Sí, Entonces, y además de eso, tampoco atropellarte y querer conocer a tope a la otra persona, hacerle todas las preguntas y demás, sino dejar que la cosa vaya fluyendo y de verdad meterte en la conversación. O sea, tratar de salir de todo lo que tienes en tu cabeza, las preocupaciones, los miedos, las expectativas que te has hecho, tengo que hacer estas 5 preguntas sí o sí porque son muy importantes, y de verdad meterte en la conversación y disfrutar de conocer a la otra persona poco a poco al ritmo que vayáis teniendo. y reíros. Y que a lo mejor es eso, que ya ve un gatito en la calle, ay, jiji, ¿has visto el gatito? Qué mono. Porque al final la chica también tiene que tener iniciativa, a lo mejor es tímida también o no. Esto se va viendo. ¿Cómo lo vas a saber en la primera cita? Quien tiene mucha empatía lo va a ver en la primera cita, sinceramente, no quiero engañar a nadie. Que la gente con empatía lo ve. Lo ve porque ve que sí, que es tímida, pero que tampoco le interesa. Si te falta empatía, pues porque no has podido trabajarla, porque no te han enseñado, porque no se nos enseña ello y encima tenemos el problema de las redes sociales que tampoco nos está ayudando, no pasa absolutamente nada. Tómate el tiempo de conocer a esa persona. Ya verás si en los siguientes días tiene iniciativa o no, si quiere quedar o no. Simplemente permítete, atrévete a abrirte. Porque claro, hasta ese momento no te ha hecho falta aprender esta experiencia y la estás aprendiendo ahora. El resto, los que tienen empatía, es porque la han aprendido en la infancia, en la adolescencia, y por eso tienen ahora más empatía, porque las propias experiencias han hecho que la vayan adquiriendo. En este caso, yo entiendo pues que
estamos hablando de que no la estás teniendo y no ves la diferencia y no estás captando la sutileza, y a lo mejor en otros ámbitos la empatía la tienes muy bien, pero en este caso no. A veces, si tú la tienes en otros ámbitos a nivel de sensibilidad en tus amistades, la puedes tener aquí, aplícala, la puedes extrapolar, sirve igual, es lo mismo, simplemente es atreverte a sentir, ¿sí? Ahí está la cosa, atrévete a sentir. Que no, que ni siquiera con tus amistades porque te han dicho que sentir está mal y volvemos a lo mismo. Tampoco el tema de las redes te ha ayudado mucho, no pasa absolutamente nada, es el momento de aprender, nunca es demasiado tarde, es buen momento, No necesitas estás más tiempo. condenado. Exacto, aprendes ahora, tómate el tiempo, sabes que no lo vas a saber la primera, no pasa nada, incluso la persona con empatía puede también cometer un error, pensar que ha ido muy bien y no ha ido bien y no pasa nada. Por lo tanto, además, la norma número 1 básica del ligar es: nunca vas a saber de verdad si la cita ha ido bien hasta que pase tiempo y veas cómo habláis por WhatsApp los días y no, porque a lo mejor tú te la has pasado súper bien, crees que la otra persona se la ha pasado súper bien, pero se raya al cabo de 2 días y luego no va bien y frena, ¿no? La empatía simplemente lo que te va a permitir es saber si ha ido la cita bien o no ha ido bien, pero lo que vaya a pasar después no son superpoderes tampoco, ¿vale? Entonces, ya está. Simplemente ha ido bien la cita, bien, pero a lo mejor esa persona desaparece al cabo de 2 días porque les ha vuelto, porque se ha agobiado, porque has dicho una frase que le ha recordado a Alex y no tiene buena gestión emocional y se le ha ido la olla, y ahí tampoco el empático tampoco va a hacer, ¿no? Entonces, disfrutar, pasarlo bien, interesarte por la otra persona. Hay preguntas que también permiten, ¿no?, el tema de la erótica para ir sexualizando, de pues qué te gustaría hacer o cuál es tu fantasía o qué te ha gustado de mí también, ¿no? Si te atreves, si eres más lanzado, oye, qué te gusta de mí o qué te gustaría hacer juntos, ¿no? Como siempre, más que hablar de cuáles son tus sueños y esperanzas tú sola en el Caribe, ¿no?, con los cocos y las piñas, pues, ostras, ¿qué podríamos hacer los dos juntos? ¿No? ¡Guau, qué locura! ¿No? Y también ver qué cosas en común tenemos, pues puede ser la filosofía, la historia, el friquismo, el deporte. Hay muchas cosas que compartimos o no. Yo puedo ser el que aprende, a lo mejor tú sabes francés y tú me puedes enseñar. Eso también sirve, ¿no? Y vamos un poquito por ahí y atreverme a sentir, y yo siempre invito como a ir erotizando desde el inicio, que es algo que no gusta mucho porque la gente piensa erótica que es sexo. ¿El sexo es erótica? Sí, pero al final la erótica no es meter un pene en una vagina. La erótica estará presente a lo largo de la relación. Cuanto antes empieces, mejor, porque uno de los grandes problemas que hay dentro de las terapias de pareja es que como la erótica solo es lo que hemos hablado en el anterior podcast de rendimiento físico, pues va mal, va a acabar mal. Entonces, cuanto antes te motives, mejor. Cuanto antes te atrevas a expresar y a sentir desde el deseo que sientes, mejor. ¿Que no lo sabes? Poco a poco, tampoco te rayes. Lo importante es conocer y abrirte poco a poco, no de golpe, que sé que genera mucha confusión, que me dicen, vale, pero entonces ¿cuánto me abro? ¿Lo suficiente o lo poco? Pues mira, tengo otra mala noticia para ti. Racionalmente todos sabemos más o menos cuánto abrirnos y cuánto no, pero cuando vienen los nervios, esos malos nervios de las citas, te secuestran y empiezas a soltar cosas que no querías hablar, como por ejemplo, es que mi madre me dejó a los 3 años y tú no querías sacar este tema, pero ya lo has sacado. No puedes volver atrás y decir, oye, lo que he dicho es mentira, olvídalo. No, ¿sabes? No hacer eso, por favor. No hagáis eso. Una vez has abierto la caja de Pandora, no pasa nada, porque lo normal en una cita hay incomodidad y hay cagadas de este tipo, no pasa absolutamente nada. Es cómo lo vas a gestionar. Vas a profundizar en me ha abandonado a los 3 años y desde entonces todo mal porque mi familia me odia, porque bla, 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 y la otra persona dándote feedback porque a lo mejor pues ve que hablas del tema y te va dando feedback, y no, sino que, ok, has hablado de esto. En el momento en el que te des cuenta, no antes porque no te has dado cuenta, dices, ostras, me sabe mal, pero me ha animado a hablarte de esto y de que me ha sentado mal, pero yo no quería hablar de este tema ahora. Lo que yo quiero es conocerte a ti, ¿sí? Y reconducir, ¿vale? Hay que reconducir, porque habrá un momento en el que te des cuenta, ¿sí? Que te das cuenta después de la cita porque has tenido un secuestro emocional de la hostia que le digo yo, después de la cita. Oye, mira, que sepas que me he dado cuenta de que me he puesto muy nervioso, muy nerviosa y he hablado más de la cuenta sobre este tema y yo sinceramente no quería hacerlo. Eso es una manera también de acercarte para que la otra persona vea que no es que seas así en tu día a día, sino que realmente estabas tan nervioso, tan nerviosa que te has abierto más de la cuenta. Eso también está bien. Lo digo porque esto es algo que muchas veces luego os quejáis detrás en la puerta de atrás diciendo, bueno, claro, y si yo me abro y tal, ¿qué pasa? Ya se va toda la mierda, ¿no? ¿Y cómo equilibro todo esto? Bueno, tú cuando estás de fiesta te lo pasas bien, ¿no? En una fiesta normal no vas y coges a tu amigo Pepe y le empiezas a contar tus historias. Lo normal es que no, sino que te ríes y tal. Puede pasar, pasa cuando
lo sientes mucho y sientes la necesidad de expresarlo. Y si tú lo has expresado en ese momento a María, lo de que te han abandonado a los 3 años, es porque había una necesidad emocional ahí, que no era correcta en ese momento, porque no estás integrando a María, es más un secuestro emocional que otra cosa. Pero bueno, lo has hecho, no pasa nada. Pero cuanto más sincero seas con esa persona, mejor, más podrás conectar, más te podrá entender y más probable sea que vaya todo. Cuanto más ocultes información para fingir, para de alguna manera dar la talla, peor va a ir las cosas, ¿sí? Sí, y ojo también con lo que dice mi amiga Gata del sincericidio, de reflexiono después de la cita y me doy cuenta de todas estas cosas y voy a Sí. compartir todas porque me he dado cuenta de que en este momento justo me puse muy nervioso, entonces voy a decir y voy a pedir perdón por todo porque lo he hecho mal en esto. Entonces, eso no, estamos hablando de cosas grandes, de cosas que, pues lo que tú dices, ¿no? El que no corresponda con el momento y algo que haya sido muy disruptivo realmente. Y que siempre desde el reconducir, no desde la culpa, no desde el castigarte, no desde el necesito que me perdones, sino, oye, mira, esto me pasa porque estaba muy nervioso, espero no haberte incomodado. Venga, el próximo día hacemos un plan que a ti te apetezca y así me cuentas tú también sobre ti. Y ya está, no hay que castigarse y fustigarse y darse 50 latigazos. Y es lo que dice Agatha, al final, cagadas en las citas hay, pero en absolutamente todas. Y a veces por cosas que ni siquiera, o sea, que escapan de tu control. Que viene el camarero y sin querer te tira algo encima y ya te has manchado el vestido tan bonito que te habías puesto. Y ya está. Sí. Y no pasa nada. ¿Se Entonces la cosa es transparenta el vestido? ¿Se transparenta y se te ve todo? Hay bueno, drama. qué mal, qué horror, ¿no? Pero, claro, al final es como luego tú reconduces eso. Si tú te sientes cómodo con la situación y cuanto menos nervioso estés, al final más capacidad vas a tener de jugar con eso y de disfrutar de la cita, ¿no? Y animarte también a reflexionar, porque muchas veces después de las citas nos fustigamos mucho, ¿no? Pero animarte también a reflexionar por qué ha sido una buena cita. ¿Qué cosas buenas has aprendido de ti, de la otra persona? ¿O qué cosas te han hecho sentir bien y las has disfrutado simplemente? No tiene que ser la mejor cita del mundo para hacer una buena cita, ¿no? Siguiente paso. Segunda cita. Vale. A ver, el tema de pasa la semana. Yo siempre digo de cuando no sabes cuántas veces escribir, porque ese es un tema que también ha salido mucho, pues de 1 a 3 veces al día. Si no tienes ni idea, de 1 a 3 veces. Para ponerte buenos días, qué tal te ha ido tu día. Si estás en modo bucle pensando algo por la tarde porque estás en bucle, de las 20 cosas que te han recordado esa persona, pues guardas una y la más importante es la que le dices por la tarde. Y luego por la noche, buenas noches. ¿Vale? Esto sí no tienes ni idea. Que tú ya tienes fluidez porque tú ya hablas con mucha gente y tal, pues hazlo como sueles hacer. Simplemente piensa que no todo el mundo está en WhatsApp como todo el mundo y hay gente que tarda más, hay menos. No te obsesiones con que hay un rato en el que te responde más y otro en el que te responde menos, que esto es una obsesión muy común, ¿no? De, claro, es que antes de la cita o hace 2 días no paraba de hablarme y de repente me ha dejado hablar. La gente tiene vida. ¿Qué significa? Pues que hay momentos en los que está trabajando y a lo mejor, yo qué sé, es informático y te puede responder más y está un poco más aburrido porque no tiene trabajo, pero luego se ha ido pues, con sus amigos a dar una vuelta por ahí. Claro, cuando está con sus amigos no va a estar con el móvil, no te va a estar ahí. No significa absolutamente nada que no te esté respondiendo el móvil, ¿sí? Hay que dejar de analizar las respuestas. Otra cosa es que sí, que te esté una semana cada día hablándote mucho y de repente te desaparezca 3 días del mapa. Eso ya es un poco raro, la verdad. Y bueno, es algo que yo invitaría a hablar y decir, oye, que me molesta, tal. Pero bueno, entramos en otro tema porque estamos hablando de la segunda cita, pero bueno, simplemente es eso. Ves hablando, no te rayes por si te habla o si no te habla por WhatsApp esos días, porque no significa absolutamente nada. Entonces, simplemente intentar acordar, oye, la semana que viene te apetece hacer un plan. ¿Qué plan? Sí, yo siempre digo lo mismo, los planes. No lleves a esa persona al bar que va siempre con tu amigo Paco, porque la probabilidad de que te encuentres a Paco es muy elevada y que te joda la cita también, pero no porque Paco sea mala persona, sino porque Paco va a venir, hey, ¿qué tal, chavales? No sé qué, y ya no puedes conocer a esa persona. Y jodidas de estas, así. Porque, Sí, o claro, sea, nunca sabes que, sí, o a lo mejor al revés, tienes una mala cita y ya tu bar con Paco se te estropea para siempre y ya no quieres volver nunca más con Paco, o exacto. sea, Cuidado. Haz algo que os guste a los dos, algo que también te apetezca a ti, nuevo y algo nuevo para la otra persona, porque así disfrutaréis los dos, ¿no? E insisto mucho en esto porque he visto muchas personas muy comodonas de llevar siempre a la gente al mismo sitio y si vas a hacer eso, tío, pues no salgas, porque no, incluso de hacer el comentario a la hora de quedarte, decir, no, aquí yo di la vuelta también con las 3 últimas citas que tuve. Claro, tío.
No hagas eso, no lleves siempre, no, porque tú te aburres, encima te recuerda las otras 3 citas que has tenido, la otra persona se siente la número 4 porque además está siendo la número 4 y estás haciendo lo mismo, ¿no? Pensar algo, ¿no? Pues, por ejemplo, probar un nuevo bar, ir a un nuevo parque, una nueva playa, una nueva película, un nuevo cine, una nueva heladería. Sí, y sobre todo si hacéis actividades en común, porque os gustan mucho las actividades, sois personas que os gustan, yo qué sé, el riesgo, las emociones, siempre yo aconsejaría que sean actividades lo más en cooperativo posible, lo más en común posible, no actividades de esto de vamos y nos metemos cada uno a hacer una cosa por separado y ya hemos tenido una cita, sino actividades que tengan algo de trabajo en común, que pueden ser de todo tipo, pero que siempre haya como ese factor común y que haya espacio y tiempo planificado para así poder hablar. No solamente vamos al cine y nos volvemos a casa, Exacto, tomamos sino algo por el cine. vamos al cine y luego vamos a la heladería. Siempre dejar como ese espacio para conocernos y demás, porque si no lo que estoy yendo es a ver la peli. Entonces siempre dejar ese espacio de tiempo para dedicarle a la otra persona y que la otra persona me dedique a mí, aunque hagamos otra actividad que sirva de excusa o porque realmente disfrutemos. Total. Entonces es eso, buscar siempre algo, un espacio, ¿no? Pues hacer un café. En la primera cita siempre se recomienda, vuelvo un poco al pasado, de una quedada de un café de 1 hora para tantear, sobre todo si no conoces mucho a la persona, para ver si la conversación fluye o si apetece y si hay química, ¿vale? Entonces hemos hecho ese café en una cafetería diferente a la que voy siempre, ¿vale? No vayas tampoco a la cafetería de, en este caso de tu ex, no, pero de la chica con la persona que te gustaba porque te va a recordar la chica que te gustaba, sino sal de tu zona de confort, haz ese esfuerzo, muévete a otro sitio, ¿no? Y si tienes que hacer un café en un parque porque, o tomar algo en un parque porque estás en un pueblo y solo hay una cafetería, pues vas al parque. Sí, vale. Es decir, siempre hay opciones. Entonces a la segunda, eso vas escribiendo poquito a poco, recomiendas y a la segunda se recomienda ya una actividad de más larga duración. Que eso no quita que puedes el día del café extenderte a 2 horas. Quiero decir, hay opciones, simplemente es la estadística que, bueno, que si no sabes qué hacer, pues tiras por ahí. Quien dice café dice chocolate, helado, sándwich, sí, Coca-Cola. Entonces, en la segunda, pues ya una actividad un poquito más pensada, ¿no? Más elaborada de cosas que habéis compartido, visitar gatos, museos, ¿no? Lo que decía Luna Wine, que si es una actividad de riesgo que sea conjunta, que no, por ejemplo, no vayas a humor amarillo, porque hay humor amarillo es competición, ¿sabes? Entonces os vais a meter hostias y poco más, ¿no? Entonces, es más pues eso, una actividad que sepáis que sí, senderismo incluso, o ahora no se me ocurre ninguna, escalada, bueno, escalada, pero que luego tenga un objetivo de ir a cenar juntos o una comida antes. Que haya O algo. si os gustan los retos, por ejemplo, pues sí, podéis hacer algo competitivo y quien gana elige el restaurante en el que cenamos. Exacto. Pero siempre redirigido a que vamos a compartir algo. Exacto. No el competimos porque competimos o Sí. somos dos extraños. Intentar cerrar siempre para que os podáis conocer de verdad, porque si no, ahí es donde caemos en la friendzone, porque no hay espacio para conocernos de verdad y jijaja, qué buen amigo eres, qué buena amiga eres, hasta luego. ¿Sí? Entonces sería un poquito eso. Y atreverte a ir expresando, ya sea por WhatsApp o en directo, lo que te va gustando de esa persona. No basta solo con qué guapa eres, qué simpática eres, qué buena persona eres, sino atrévete a ver a nivel individual qué es lo que te atrae realmente de esa persona. Me he reído mucho contigo por esto y ves, conecta con tu deseo real, qué es lo que te pone de esa persona que vas conociendo para ir expresándoselo desde tu forma comunicativa, ya sea más sutil o menos, pero que la otra persona se vaya dando cuenta de ello. Y vayáis como generando al final ese entorno en el que, repetimos, es muy importante el interés que tú muestras, pero también el que muestra la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, que se vayan dando esos pequeños intercambios, gente que va más despacio, gente que va más rápido, más directa, más indirecta, pero en los que vas dejando caer que, pues, oye, que aquí hay algo más que está pasando, ¿no? Y que se pueda ir como avanzando en ese camino. Pero también eso, muy atentos también a las señales de la otra persona. No significa estar todo el rato con lupa y nerviosos y tratando de sobreentender absolutamente todo, pero a lo mejor si quedas en la segunda cita y cuando viene otra persona te hace un cumplido sobre tu ropa o lo guapo que estás o, oye, a lo mejor eso me lo apunto porque esto puede significar algo. Cosas así grandes que a ti de primeras se choquen. Cuando ya tienes que repensarlo 4 veces para sacar una conclusión, tal vez estés sobrepensándolo. Pero a veces hay ciertos detalles, ciertos matices, ciertas muestras de interés que son de procesamiento automático. O sea, te lo dice y te algo dices, uy, esto está bien, ¿no? Entonces, bueno, como darle mucha importancia bien a la intuición que tenemos en ese tipo de cosas.
Pero Ágata, a pesar de que tenemos un capítulo específico sobre este tema, antes de irnos yo quería preguntarte por esto. ¿Qué pasa cuando es mi primer beso, pero mi primer beso? Es decir, nosotros tenemos un episodio que va sobre el primer beso y demás, pero puede ser aplicable para el primer beso con una persona nueva y ya te hayas besado con otras. Pero si yo nunca jamás me he besado con nadie, ¿qué puedo esperar de eso? ¿Qué puedo, o sea, qué consejos puedo tener, ¿no? Más allá de los tips prácticos que dimos. Sí, porque de hecho hubo una sugerencia en ese comentario que dijo, eso está muy bien, pero si es el primer beso no me sirve de nada porque a veces entramos en tecnicismos, como quien dice. El primer beso, ¿cómo te diría yo? Es un poco como la persona que de pequeño ha aprendido a nadar y ya no necesita nadar, con lo cual no hace falta que se lo expliques, o que nunca ha tocado el agua. Para ti es importante. Pero al final no, es poner los labios, ¿no? Y entrelazar lenguas. Es decir, ahí ya se explica lo que hay que hacer realmente. Pero si es el primero, insisto, no hace falta comentárselo a la otra persona, sino simplemente saborear los labios de la otra persona, ¿no? Besándolas, porque un pico, aunque sean las mejillas, has dado, ¿no? El efecto de la mano aquí, ya la has dado. Simplemente es posar y permitirte poco a poco besar, ¿no? Pues contactar con la lengua, besar poco a poco. Es decir, es algo natural, es algo biológico que hay en los seres humanos, porque al final es una práctica sexual. Es como si me dijeras, vale, la primera vez cómo se hace, cómo toco la persona por primera vez. Es algo que te va saliendo poco a poco. Simplemente es permitirte sentir y disfrutar de la persona. Puedes empezar con un pico, luego, ¿no? Pues con besos suaves simplemente y luego poco a poco saborear, ¿no? Y simplemente saborearlo y saboreándolo ya naturalmente irás disfrutando de la lengua de la otra persona, buscando posiciones cómodas para ti, porque a lo mejor pues tocas la nariz, pues giras un poquito el ángulo y demás. Es como quien prueba una comida nueva, ¿no? No sabes si te va a gustar o no hasta que vas probando y dices, pues esto sí, esto no, y esto es muy frío, muy caliente, y simplemente te permites estar y ya está, porque cada persona nueva es una comida nueva. Sí, y de hecho, yo de consejo le diría a la persona que nunca se ha dado un beso que pensase, que se imaginase, que intentase imaginarse que nunca jamás se ha dado un abrazo con nadie. ¿Cómo se abrazaría? ¿No? Porque yo me imagino tendría las mismas dudas. ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué ángulo pongo el cuerpo? Claro. ¿Y cuándo sé que tengo que acabar? Muy guapo. ¿Y cómo sé si la otra persona está a gusto o no está a gusto? Pues son cosas que cuando, por ejemplo, estás acostumbrado a abrazarte con gente, no piensas. Simplemente pasan de forma automática y cuando hay algo que destaca, uy, esta persona está abrazándome muy fuerte y no me gusta eso, o uff, esta persona está incómoda, o oye, qué a gusto se siente este abrazo, es el mejor abrazo que he recibido jamás, pues destaca, pero de normal, como que al final se genera una manera natural de hacerlo y sabes cuándo te tienes que separar, o a lo mejor intentas separarte, la persona te abraza más fuerte y dices, ah, vale, la persona quiere abrazarse más. Entonces, son interacciones que van surgiendo de forma natural, por mucho que luego las intentemos racionalizar y explicar de mil maneras distintas y con 1000 consejos diferentes, al final es algo que acaba pasando de la forma más natural posible y que no pasa nada cometer cagadas de, ay, es que puedo besar muy fuerte o muy suave o qué torpe he sido que he chocado los dientes, cosas muy típicas, ¿no? Que pueden pasar. Es normal, incluso con personas que se han besado ya con 300 personas antes, porque esto parece mentira, pero no lo es. La primera vez que te besas con alguien es una experiencia totalmente nueva, como la primera vez que te abrazas con alguien. Exacto. Es literalmente así. Y porque además esto también lo hiciste referencia en ese podcast y quería también traerlo a colación, ¿no? Es la persona que es más alta, más baja, más ancha, más estrecha, más fuerte, más floja, pues cuando te abrazas, pues tienes sensaciones diferentes completamente y tienes que encontrar una manera nueva de hacerlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con los besos. Exacto. De hecho, Entonces, dime. No, simplemente iba a contar mi story time. Me voy a abrir, ¿eh? Yo nunca cuento cosas mías. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, lo pasé muchísimo peor de nervios, de miedos, de preocupaciones, cuando me fui a besar con la segunda persona con la que me besé en mi vida. Porque la primera persona, como que nos gustábamos mucho, ambos éramos inexpertos, entonces fue como que fuimos creando nuestra forma de besarnos. Pero claro, la segunda vez era como, yo ya tengo que saber besarme, se supone que tengo que saber una teoría porque no soy primeriza en esto, y la otra persona con la que me fui a besar sabía mucho, había estado con muchas personas, había estado con mucha gente. Entonces se generan esas mismas expectativas, esas sensaciones, esas preocupaciones. Y traigo esta historia a colación por varios motivos. El primero, que besarse es una experiencia con cada persona diferente, 100% real.
tanto la primera, la segunda, la tercera o la 15ª persona con la que te beses. Y eso se genera con la persona en sí misma. Pero también que esos nervios, esos miedos, esas preocupaciones pueden surgir por otros contextos que no sean la primera vez que te besas con alguien. En mi caso, por ejemplo, surgieron por ser la segunda vez. Pero es que si no es por eso, es por la experiencia que tiene, o es porque esa persona me gusta mucho, o es porque... Entonces, que esos nervios van a estar ahí, que por mucho que seas un profesional besador que haya besado a todo el mundo, toda la humanidad, literalmente, pueden surgirte esos nervios por otras cosas, y que también es importante valorar eso, el hecho de que tengas nervios no es algo malo, ni implica que vaya a ser un mal beso. Pues mira, yo me acuerdo, ya que estamos aquí compartiendo besos, el primero yo lo hice por presión social, porque me decían, va. A mí no es que no me gustara esa persona, pero me era indiferente, pero indiferente nivel Dios, ¿sabes? Y fue como, pues venga, ya que estamos aquí, ¿por qué no? Y la verdad es que lo viví con asco, no me gustó nada ese beso, sinceramente. Me dio más asco que otra cosa y pensé, a ver, en ese momento de mi vida me planteé si yo era sexual, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, pero yo me lo planteé porque como no me había gustado y a mí ese chico me resultaba indiferente, pero claro, yo no sabía la diferencia entre no me gusta de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que el segundo beso para mí era súper importante y me pasó lo mismo que a ti en el sentido, como me gustaba esa persona, era plan, vale, ok, yo me he besado con alguien que me era indiferente y como me era indiferente, pues me ha dado absolutamente igual todo. De hecho, hasta al final me dio hasta asco, ¿no? Pero nada, al final muy bien, poco a poco, suave y de los mejores besos que he tenido, ¿no? Aparte de otros que he tenido y tal. Quiero decir que ¿qué es eso? Que a lo mejor va mal, pero no tiene por qué terminarte. Más hoy en día que tenemos la información. Que tú tengas un mal beso no te condena al resto. Simplemente es, pues a lo mejor no me gustaba lo suficiente, a lo mejor yo estaba muy nervioso y tampoco ha ido muy bien del todo. Que eso me recuerda a mí mi primera vez, ¿no? Que sí que me gustaba la persona, pero yo estaba muy nerviosa y no lo disfruté. Pero yo sé de otros casos que sí que lo han disfrutado. Es decir, hay que tener muy en cuenta no solo la situación en sí de cómo estaba yo, sino si también me gusta o no la persona. ¿Cómo lo voy a saber? Date tiempo. ¿Cómo pasan los días? ¿Sigo pensando en esa persona? ¿Me sigue atrayendo o me causa rechazo? Si me causa rechazo es que no me gusta. Bueno, no pasa nada. Siguiente. ¿Qué me gusta? Vale, pues yo estaba muy nerviosa. Pues bueno, voy a ver qué puedo hacer para sentirme más cómoda para la siguiente, ¿no? Y eso ya es más individual, más de reflexión y a veces pues también se puede pedir ayuda para eso, ¿no? Fíjate, porque acabo de caer en que parece que la conclusión de este podcast es: ¿estás nervioso por la primera? Espérate a la segunda, ¿no? Espérate. Que viene la segunda. No, pero es cierto que a veces hay más presión en la segunda que en la primera, como es en nuestros casos, no tiene por qué ser así, ¿eh? No, hay gente que la primera vez le ha ido bien, todo bien. Sí, tranquilidad. Pero eso, que los nervios no son símbolo de algo malo, como bien dices, que las sensaciones que tienes con una persona o en un contexto pues pueden ser diferentes, ¿no? A lo que puedes disfrutar en otros. Y demás. Me quedo con la cosa de que nos queda poco tiempo de podcast y estoy pensando que a lo mejor sería interesante hacer mi primera vez, pero vez Sí. de lo que la gente dice primera vez, ¿sabes? De Sí, follar. Vale. de follar. Si queréis que hagamos algo así o entremos un poco más en esa materia, porque es verdad que muchas veces hablamos de la seducción al inicio, pero dentro de lo que es follar hay seducción por todos lados, Sí. pues dejadlo en comentarios, dejad algunas dudas y podemos plantear un episodio sobre eso. Sí. Yo creo que sí, que puede interesar a bastante gente, incluso gente que ya ha tenido la primera vez, pero para la segunda, porque como estamos diciendo que la segunda es casi peor que la primera, pues yo creo que puede interesar. Pues ya está. Nuestro siguiente episodio. Y mi segunda vez. A ver si esta segunda vez. Quieto parado. Que esta es la difícil. No, pero pues eso. Conclusiones del podcast de hoy. Que trates de relajarte, que abraces también tus nervios, tampoco de forma excesiva al relajarte, pero que con abrazar los nervios me refiero a que entiendas que es normal, que trates de entender si la persona te interesa o no y si le interesa a la persona o no, pero sin obsesionarte del todo. O esto parece el nunca perder la pasión, o sea, siempre nunca perder la pasión por las cosas, pero tampoco dejar que la pasión te pierda, ¿no? Parece que es ese punto. Pues es ese punto que buscamos, el hecho de queremos hacerlo con mucha pasión, pero sin que la pasión nos pierda, ¿no? En absolutamente todos los puntos y que disfrutes. Así que es lo importante. Siempre estar dispuesto a disfrutar. Sí. Y nunca hagas nada por presión social. Y si lo haces por lo que sea, tampoco te castigues por eso. Exacto. Ya está.
Buah, este ha sido el episodio del perdón, ¿eh? En verdad, en el fondo. Bueno, pues como siempre, Agatha, muchas gracias por tu participación. Un abrazo. Y Hasta nos vemos en luego. la próxima, chicos. Chao, 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 chao.